Buenas, hoy vamos a hablar de un caso muy apasionante, que no solo por lo inusual del caso, sino también porque ha ido muy bien. Es el caso de Coco. Coco es una gatita de 7 años de edad que vino a nuestro centro por un cuadro de vómitos y anorexia de forma aguda. En el día que vino a consulta le hicimos una analítica que era bastante normal, simplemente muy leve neutrofilia, un poquito elevados los glóbulos blancos, pero por lo demás analíticamente estaba normal. Le hicimos una ecografía de abdomen en la que se puede apreciar el páncreas muy inflamado, con todo el tejido alrededor muy inflamado. En esa misma ecografía que le hicimos en el momento del diagnóstico de la pancreatitis, pudimos ver una normalidad en uno de sus riñones, que es el riñón derecho. Como se ve en la imagen, estaba la pelvis renal dilatada y también estaba el uréter bastante dilatado, cosa que es muy anormal. En ese momento no encontramos una causa para la dilatación del uréter y de la pelvis renal derecha, no se vio nada más. Por tanto, enfocamos el tratamiento sobre todo a la pancreatitis en ese momento. La gatita tenía un poquitín de sobrepeso y aparte era de manejo muy complicado, por tanto decidimos desde el inicio ponerle un tubo de esofagostomía. Un tubo de esofagostomía es un tubo que colocamos en un procedimiento quirúrgico muy sencillo que va directamente al esófago, y a través de este tubo podemos alimentar animales que no quieren comer y también les podemos medicar. Y además en este caso nos ayudó a poder darle el alta muy pronto, solo estuvo hospitalizada 48 horas y ya los propietarios en casa la podían seguir manejando con medicaciones a través del tubo. Una vez ya se fue de alta, clínicamente poquito a poco fue mejorando bastante y la citamos una semana o 10 días después para hacer una ecografía de revisión y ver cómo iban las cosas. En la ecografía de revisión, estando la gatita ya mejor, pudimos ver una imagen muy inusual de la punta o del extremo de la rama izquierda del páncreas. Se ve un saco lleno de líquido y es compatible con un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una complicación bastante frecuente en medicina humana, pero extremadamente rara en medicina veterinaria, no se ve en muchos casos, y es una complicación de una pancreatitis. A consecuencia de la inflamación de la pancreatitis se producen estos quistes, que son bolsas muy grandes de líquido en el cual hay enzimas pancreáticas. Es una complicación que suele empeorar mucho el pronóstico de estos animales. En el caso de Coco, además del pseudoquiste pancreático, veíamos también la imagen anormal de los riñones, que en esta segunda ecografía quisimos revisar. En este momento la pelvis renal todavía estaba más dilatada que en la primera ecografía y el uréter también estaba bastante dilatado, de manera que se podía seguir fácilmente por ecografía y se pudieron localizar dos cálculos de 2,5 y 3 milímetros de tamaño, muy pequeñitos, en el uréter, provocando su obstrucción. En este momento, viendo esta imagen que es tan inusual y estos dos problemas que son muy graves, decidimos hacer un TAC de abdomen para confirmar el diagnóstico y poder confirmar que era efectivamente un pseudoquiste pancreático y también para planificar una cirugía que iba a necesitar. Los resultados del TAC confirmaron el diagnóstico. El pseudoquiste afortunadamente salía del extremo de la rama izquierda del páncreas, lo cual facilitaba mucho la cirugía. Y efectivamente en el TAC también se podía apreciar la obstrucción ureteral. Por tanto, decidimos entrar a cirugía con Coco, que en este momento ya se encontraba mejor y había respondido muy bien al tratamiento médico. Durante la cirugía todo fue muy bien. Primero quitamos el pseudoquiste, estaba muy pegadito al hilio esplénico, al bazo, de manera que tuvimos que extirpar el bazo también. Por tanto, nos llevamos el bazo, el quiste, que era muy grande, y una pequeña porción del extremo de la rama izquierda del páncreas. Fue bastante bien y en ese momento aprovechamos para explorar el uréter derecho y a ver qué opciones teníamos. Durante la cirugía el uréter se podía seguir perfectamente, estaba dilatado. Además hay una curiosidad también en esta gata, porque el uréter pasaba por dorsal a la vena cava, cosa que también es muy anormal. Durante este procedimiento no podíamos localizar los cálculos, por tanto, bueno, como la gata en ese momento el uréter no le estaba provocando un problema,
Decidimos en ese momento cerrar y hacer un tratamiento médico para los cálculos ureterales. Durante el posquirúrgico la gata se recuperó muy bien, al día siguiente ya se pudo ir a casa, seguía con el tubo de esofagostomía y estuvieron medicándola a sus propietarios en casa, porque la gatita la verdad que se encontraba bien, los vómitos desaparecieron, empezaba incluso a comer por ella misma. Sorprendentemente, en la ecografía de revisión que le hicimos, la pelvis renal había disminuido muchísimo de tamaño, ya estaba prácticamente normal, y en el uréter se podía seguir perfectamente por ecografía, pero ya no veíamos los cálculos en el uréter y sin embargo en la vejiga urinaria veíamos 2 cálculos de exactamente el mismo tamaño que los que había tenido obstruyendo el uréter. Por tanto, el tratamiento médico había sido efectivo, afortunadamente, y esos cálculos habían pasado a vejiga, resolviéndose la obstrucción del uréter. En esta misma ecografía de revisión, evidentemente, revisamos la zona de la cirugía del páncreas, que bueno, se encontraba con un poquito de inflamación y con un poquitín de líquido libre, cosa que es habitual, y le dolía un poquito a la exploración de esa zona. En este momento Coco ya se encontraba muy bien, clínicamente estaba prácticamente normal, ya no tenía vómitos y estaba comiendo con apetito. Así que decidimos ya quitarle el tubo de esofagostomía y mantuvimos tratamiento médico unos días más, sobre todo porque sí que tenía un poquito de dolor en la zona de la cirugía del páncreas, y le repetimos una última ecografía una semana o 10 días después para ver cómo evolucionaba. En esta última ecografía el riñón ya está prácticamente normal, el uréter no tenía cálculos y de hecho tampoco pudimos ver ningún cálculo en la vejiga urinaria, por lo tanto asumimos que incluso los ha orinado, por tanto ese problema ya está totalmente solucionado. En la zona del páncreas ya prácticamente no se veía ninguna inflamación y la gatita pues a día de hoy se encuentra perfectamente, ya está totalmente recuperada, está en su casa con su familia y esperamos que no tenga ningún problema relacionado con esto en el futuro.